Pues ya estamos otra vez en ese momento del año. Es que esto podría ser ya como una especie de tradición entre nosotros. Es que es muy emocionante. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 98. Grandes éxitos de la inteligencia artificial, edición 2024. Muy buenos días y bienvenidas a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal y nos alejamos de las ideas distópicas, nos alejamos del hype e intentamos tratar todos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundo de los datos al que me dedico. Pero antes de empezar, recordaros que os espero en la membresía Ninja, donde encontraréis tutoriales, podcast premium y también tenemos parte de comunidad en un grupo de Telegram privado y sesiones en directo donde nos lo pasamos muy bien y aprendemos muchísimo. Tenéis toda la información en datos.ninja/comunidad y obviamente os lo voy a dejar todo en las notas del programa. Pues sí, un año más ha llegado el momento de repasar qué ha pasado este año con la inteligencia artificial en el mundo y para ello, un año más, también vamos a recurrir al informe del estado de la inteligencia artificial de Air Street Capital. Con esto ya os podéis dar por actualizado de todas las novedades en investigación en el campo de la inteligencia artificial en 2024. Bueno, casi. Que 20 minutos dan para lo que dan. Así que empezamos ya, que tenemos mucha plancha. Lo primero, obviamente, los modelos del lenguaje. Aviso a navegantes, aún no hemos alcanzado la inteligencia artificial general y OpenAI ha perdido un poco esa ventaja fulminante que tenía con GPT-4. Pero vamos, que ha sido hace nada. Más que nada, de hecho, porque el resto de empresas pues, se han puesto un poco las pilas. Y tenemos modelos como Claude 3.5 Sonnet de Anthropic, Gemini 1.5 de Google y luego también tenemos Grok 2 de xAI, que han mejorado mucho y entonces a día de hoy el rendimiento de los modelos líderes pues va siendo cada vez más parecido, van convergiendo un poco, ¿no? Vamos, que ya no hay una diferencia abismal, así como en general, entre unos y otros. Y este rendimiento que va convergiendo lo hace tanto en evaluaciones formales, que son aquellas en las que se utiliza un benchmark diseñado específicamente para evaluar la capacidad de estos modelos del lenguaje, y al final esto consiste un poco en hacerle responder a preguntas de opción múltiple sobre una amplia variedad de temas y ya está. Luego se evalúan los resultados de cada modelo de lenguaje. Y luego también tenemos estos rankings que son como más subjetivos, como podría ser el chatbot Arena, en el que somos los usuarios, los que comparamos de manera directa pues, las respuestas a una consulta entre dos chatbots que se seleccionan un poco al azar. Entonces, le hacemos una pregunta al chatbot, cualquiera puede participar, os lo dejo en las notas del programa, y entonces te devuelven dos respuestas, una de cada chatbot, tú no sabes cuál es ninguno de los dos y seleccionas la que más te gusta. Y así se elige el modelo de lenguaje líder para dominar a todos los demás. Esta manera, así como un poco de pues más subjetiva, porque al final se basa en la percepción y experiencia de los usuarios, pues al final esto hace que el tema sea que al final los resultados son un poco contraintuitivos, porque por ejemplo, GPT-4o Mini obtuvo los mismos puntos que GPT-4o e incluso superó a modelos más grandes como Claude Sonnet 3.5 y se ha visto que el ranking pues parece estar reflejando más las preferencias de los usuarios por estilos de escritura, porque luego cada cual pues tiene el suyo, de la manera en la que ha sido entrenado, pues son un poco distintos, ¿no? Entonces, como que se ve ahí en estos rankings como subjetivos cómo el usuario prefiere
un estilo de escritura, por ejemplo, el tono que utiliza, la claridad, si son simpáticos o no, porque depende un poco del modelo del lenguaje, en lugar de medir realmente las habilidades técnicas del modelo del lenguaje, que se supone que es lo que se busca, ¿no? Pero vamos, que el tema es que en la práctica los modelos de lenguaje, así los principales, los más potentes, han alcanzado un nivel de competencia pues bastante notable. Entonces ya no hay como tantas diferencias entre unos y otros. De hecho, muchas de las diferencias entre ellos pues parecen venir más de matices en su implementación que de grandes saltos tecnológicos. Por ejemplo, mientras GPT-4o supera a Claude 3.5 Sonnet en el benchmark MMLU, pues pasa un poco que Claude 3.5 Sonnet le saca ventaja a GPT-4o en una versión más compleja del mismo test, el MMLU Pro. Al final, el MMLU es un tipo de benchmark, es un tipo de prueba que se hace a los modelos de lenguaje para ver cuál es su rendimiento, así como para intentar evaluarlos, ¿no? Y ver cuál es mejor que otro. Pues como veis, en un tipo de benchmark gana uno y en el otro pues gana el otro. Y entonces es como... están muy, muy igualados. Vamos, que ya tenemos unos modelos de lenguaje bastante maduros y al final cada empresa lo que está haciendo es esforzarse en ofrecer nuevas capacidades, pues como por ejemplo los modelos de voz, poder comunicarte con GPT-4 pues a través de la voz y pues un poco desarrollar características que marquen la diferencia, más allá de mejorar muchísimo el plan salto cualitativo de los modelos de lenguaje. Al menos esa ha sido la tendencia en 2024. Salvo porque este año OpenAI también sacó su modelo O1, que lo que hace es pasar gran parte del esfuerzo computacional del entrenamiento, de la fase de entrenamiento, hacia la fase de inferencia. Esto permite que los modelos, en lugar de depender completamente de patrones preentrenados, puedan procesar el prompt en tiempo real para descomponerlo, analizarlo y estructurar su respuesta de manera más lógica y adecuada al contexto. Pero vamos, esto ya lo decían los romanos, lo decía Julio César, ¿no? Lo del plan de divide y vencerás, pues divide un problema grande en problemitas más pequeñitos y ya lo tienes hecho. Pues es un poco esto, ¿no? La técnica se llama Chain of Thought, que pues es un poco en español cadena de pensamiento, donde el modelo al final sigue pasos intermedios para llegar a una solución, y este tipo de técnicas va muy bien para tareas complejas, donde pensar poquito a poco, paso a paso, e ir cogiendo la tarea que es compleja y dividiéndola en cositas más fáciles y más sencillas, pues mejora las respuestas. En el caso del modelo O1, la etapa de inferencia es más costosa, porque al final lo que estamos haciendo es pasar parte de esa carga de computación, de entrenamiento, pues a la parte de inferencia, y que el modelo pues haya varias interacciones, divida el prompt en partes más pequeñas. Todo esto es como transparente al usuario porque no se ve, pero bueno, el modelo lo está haciendo un poco por detrás. Pero el beneficio es que este gasto solo ocurre cuando el modelo está en uso, lo que hace que sea más eficiente para aplicaciones prácticas. Entonces, al poder reducir un poco la complejidad de la fase de entrenamiento, se ahorran recursos y se acelera el desarrollo de nuevos modelos. Y al final este cambio lo que hace es optimizar la capacidad del modelo para resolver problemas, pues en lo que os digo, descomponiéndolos en tareas más sencillas. Y eso lo que hace pues es reducir un poco el coste y el tiempo en la etapa inicial del desarrollo. Entonces, claro, el rendimiento de O1 destaca especialmente en pruebas de razonamiento avanzado. Por ejemplo, en uno de los benchmarks que hay, que se llama AIME 2024, que al final es una prueba de matemáticas competitiva, pues logró una puntuación de 83,83 y GPT-4o solo había sacado un 13,4, ¿sabes? Sobre 100. Entonces, pues hay diferencia ahí. Pero vamos, un problema de matemáticas es básicamente pues el típico problema que al hacerlo paso a paso, razonándolo, intentándolo dividir en tareas más sencillas, pues se obtiene un rendimiento mayor. Es como al final se resuelven, ¿no? Entonces, estos tipos de problemas son los que ven que el modelo O1 pues funciona muchísimo mejor que los demás. Pero esta potencia tiene un coste, porque procesar 1 millón de tokens de entrada con el modelo O1
cuesta $15 y generar 1 millón de tokens de salida cuesta $60, lo que lo hace 3-4 veces más caro que GPT-4o. Y además, el modelo O1 no está diseñado para reemplazar directamente a 4o y no es ideal para otro tipo de tareas, pues que requieren respuestas más rápidas porque tardan más en todo este proceso de la cadena de pensamiento, de descomponer en tareas más sencillas, y entonces pues no vale para todo, ¿vale? Pues para sus tareas más avanzadas y que sean como más de razonar. Para respuestas rápidas, procesamiento de imágenes y llamar a funciones, mejor GPT-4o de toda la vida. Eso en cuanto a lo que han hecho los laboratorios con modelos propios este 2024. Y luego tenemos el avance de los modelos de open source, los modelos abiertos, con Llama a la cabeza de Meta, que durante este año ha sacado a la familia de modelos Llama 3. Y por un lado ya empiezan a ser capaces de plantarles cara a los modelos propietarios, pues como GPT-4o o Claude Sonnet 3.5, Claude 3.5 Sonnet, perdón. Y por otro lado, pues la versión de septiembre que sacaron de Llama 3.2, ya es la primera multimodal. Y su versión de 90.000 millones de parámetros es capaz de competir con GPT-4o Mini, que esto es como un gran logro. Por otro lado, yo os contaba en el episodio 93 que una de las tendencias de esto de los modelos del lenguaje es conseguir que sean más eficientes, conseguir hacerlos más eficientes. Y lo que se está intentando en investigación es hacerlos más pequeños. Es decir, cuando los modelos de lenguaje empezaron a despegar, la tendencia era hacerlos más grandes, con más parámetros, del rollo decenas a cientos de miles de millones de parámetros. Y con eso lo que se conseguía es que el rendimiento fuera mejor. Eso sí, para entrenar modelos más grandes y también para hacerlos funcionar una vez entrenados, hace falta más datos para conseguir entrenarlo y luego más tiempo de entrenamiento. También es más caro porque hacen falta más recursos de computación y pues luego también estos recursos de computación hacen falta en la etapa de inferencia, que es cuando los usamos. Entonces, claro, todo es como más caro porque hace falta hacer muchísimas operaciones porque los modelos tienen, de hecho, los más grandes, cientos de miles de millones de parámetros. Y al final, pues eso, cientos de miles de millones de coeficientes con los que calcular la salida del modelo. O sea, muchísimas operaciones. Vale, pues la idea es conseguir un modelo mucho más pequeño, es decir, con muchos menos coeficientes, pero sin perder la calidad en los resultados o perdiendo la mínima posible. Y por ahí han ido los tiros este año en investigación. Cada vez está más claro que los modelos de lenguaje grandes pues podrían ser mucho más eficientes de lo que pensamos. Investigaciones recientes muestran que es posible podar, entre comillas, capas profundas, responsables de manejar información compleja sin sacrificar significativamente el rendimiento. Por ejemplo, un equipo de Meta y el MIT descubrieron que se pueden eliminar hasta la mitad, ojo, la mitad es bastante, de las capas de un modelo preentrenado con un impacto mínimo en algunos de los benchmarks de evaluación, siempre que el proceso se complemente con un ajuste fino que tenga sentido. Y luego NVIDIA fue mucho más allá, eliminando no solo capas, sino también neuronas y utilizando técnicas como la destilación de conocimiento para reentrenar el modelo de forma eficiente. Y esto de las técnicas de destilación es como súper interesante. Le dedicaremos un episodio más adelante, pero básicamente consiste en transferir el conocimiento de un modelo grande, un modelo que cuesta muchísimo entrenar y que son inmensos y que son complejos, que sería el modelo maestro, pues ese modelo lo que hace es transferir el conocimiento a un modelo más pequeño y eficiente, que sería el modelo estudiante. Entonces mantiene un rendimiento similar, pero con menos recursos computacionales. Y el pequeño es el que luego se utiliza en la fase de inferencia. Y esto ha llevado a modelos más pequeños, como los de la serie Minitron, a igualar o incluso superar el rendimiento de algunos grandes modelos conocidos, pero con muchísimos menos recursos. Por ejemplo, Google ha creado versiones destiladas más ligeras, como Gemini 1.5 Flash, a partir de Gemini 1.5 Pro. Y se comenta que Claude 3 IQ podría ser una versión destilada de un modelo mayor de Anthropic. Además, la destilación no se usa únicamente en modelos del lenguaje, sino que también
modelos de generación de imagen pues tienen su aplicación. Por ejemplo, el modelo Flux.1 Dev es una versión destilada de Flux.1 Pro. Tenéis un tuto en datos.ninja para crear imágenes con vuestras caras, con Flux, por cierto. Y así veis un poco de qué van estos modelos, que funcionan súper bien. Es que son la leche, la verdad. Luego, otra opción que se está explorando para hacer los modelos más eficientes y poder incluso llegar a ejecutarlos en dispositivos móviles, que eso es como una meta que tienen ahí muchas de las empresas que hacen esto, es utilizar menos bits para codificar sus coeficientes. Recordad que al final los modelos están formados por coeficientes y los coeficientes no son más que numeritos. Así que si conseguimos codificar estos coeficientes con menos bits, pues tendremos modelos más pequeños. Esa es la idea a grandes rasgos, ¿vale? Luego, evidentemente, si lo codificas con menos bits, pues pierdes precisión. Pero bueno, están ahí buscando un poco un equilibrio entre una cosa y la otra. Así que utilizar técnicas como la cuantización, que reduce la precisión de los coeficientes del modelo para disminuir los requisitos de memoria del sistema sin comprometer demasiado el rendimiento. Es un poco el equilibrio que quieren conseguir. En este aspecto, Microsoft, por ejemplo, lanzó el modelo Phi 3.5 Mini, que es un modelo de 3.800 millones de parámetros que compite con modelos mucho más grandes como Llama 3.1 8B, que es como casi 2 veces y pico más. Pues fue reducido los coeficientes a 4 bits para permitir su ejecución en smartphones, que es como lo que os decía, el objetivo final. Pues el modelo total ocupaba solamente 1,8 gigas, aunque su capacidad real al final pues estaba un poco limitada por su tamaño. O sea, que están ahí haciendo los primeros intentos de poder almacenar un modelo completo en un dispositivo móvil. Apple, por ejemplo, trabaja mucho en esta línea para conseguir alojar el modelo directamente pues en los iPhones o en los MacBook o en los Mac Mini o en lo que sea, en los dispositivos de Apple, vaya. ¿Y con eso qué consigue? Pues primero, mejorar la privacidad, ya que los datos del usuario no necesitan salir del dispositivo. Se puede hacer toda la fase de inferencia dentro del propio dispositivo porque el modelo está alojado dentro del propio dispositivo. Y pues hecho, los datos no hace falta que salgan del móvil o del ordenador, no hace falta que sean compartidos con nadie para ser procesado. Y segundo, reduce la latencia, lo que significa que la respuesta de los modelos son más rápidas, pues porque al final te estás ahorrando todo el tiempo que tarda la información en llegar hasta el servidor y en volver. Y por último, disminuye la dependencia de una conexión a Internet, lo que lo hace mucho más útil en cualquier lugar. Cualquier capacidad del iPhone o del MacBook que utilice estos modelos de inteligencia artificial funciona aunque no haya conexión a Internet. Y una parte muy chula, ya dejando de lado todo esto de los modelos de lenguaje un poco, es la parte de la investigación relacionada con los avances en el campo de la biología, la química o la genética. De hecho, no es casualidad que le hayan dado el Nobel de Química a Demis Hassabis y a John Jumper de DeepMind, junto también con David Baker, pero vamos, Demis Hassabis y John Jumper, por su trabajo en todo este campo y relacionado con modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, DeepMind, junto con Isomorphic Labs, ha presentado ya durante 2024 el modelo AlphaFold 3. Este nuevo modelo predice cómo interactúan moléculas pequeñas, ADN, ARN y anticuerpos con proteínas específicas. Y aparentemente el rendimiento de AlphaFold 3 es muy bueno prediciendo cómo moléculas pequeñas, como un fármaco o un compuesto químico, se unen a una macromolécula objetivo, como puede ser una proteína. Lo cual, al parecer, si no estáis muy metidos en todo este tema, pues os lo cuento yo, que lo acabo de aprender, pues lo cual es fundamental en el diseño de fármacos y en la investigación bioquímica, ya que permite entender y optimizar las interacciones entre las moléculas. Igual por esto, por el tema de que son campos muy complejos del campo de la biología, la química, o sea, tienes que saber de ello, igual por eso estos modelos no son tan mainstream como el típico modelo O1 de OpenAI. Es más complicado entender la importancia de predecir cómo se unen moléculas pequeñas y macromoléculas si no tienes ni idea de bioquímica, como es mi caso, por ejemplo. Pero a nivel de impacto social es que es brutal, porque al final es facilitar toda la investigación de diseño de medicamentos
mucho más efectivos. O igual encontrar cura para enfermedades que hoy en día pues no tienen cura o que tienen una cura muy compleja. Pues es que esto es brutal, todos estos avances con AlphaFold 3. Pero claro, como no todo el mundo sabe que saber cómo interactúan moléculas pequeñas con macromoléculas grandes, pues la importancia que tiene eso, pues claro, evidentemente es más difícil de entender la importancia, ¿no? Bueno, en fin, muy importante todo esto de AlphaFold 3. Y además, DeepMind no se ha quedado ahí en AlphaFold 3, sino que también ha lanzado AlphaProteo, que es un modelo generativo diseñado para crear proteínas con afinidades de unión hasta 300 veces mejores que los métodos anteriores. Que si no sabéis lo que implica la afinidad de unión de las proteínas, pues yo tampoco, pero determina la efectividad con la que una proteína interactúa con su objetivo, y lo cual al parecer es fundamental para el diseño de fármacos. Pues eso, lo que os digo. Diseño de fármacos más efectivos, desarrollo de terapias biológicas, regulación de funciones biológicas específicas en organismos vivos. Vamos, que lo que se hace es traducir todas estas cosas que hacen estos modelos, como AlphaFold 3 o AlphaProteo, a tratamientos más precisos y eficientes de enfermedades que tenemos. Y espero que no me esté escuchando ningún biólogo porque igual le están sangrando los oídos ahora mismo. Lo siento mucho. La complicación de todo este tema, del campo de aplicación de modelos de Machine Learning a la biología y demás, es que hay muy poca gente que domine la biología y el Machine Learning, como para saber evaluar que los resultados de un modelo son rigurosos en términos de la propia biología. Y es que ya solo para entender qué están haciendo estos modelos, pues es difícil, es complejo. Ya veis que es complejo de entender, ¿no? O sea, yo no sé nada de biología, más allá de lo básico, mega básico, y me dicen, esto es lo que hace AlphaFold. Y me lo tienen que repetir varias veces para que me entere más o menos y me lo tienen que volver a explicar con términos sencillos. Por eso os comento siempre que es muy importante el conocimiento de todo el entorno en el que se va a desarrollar un modelo de Machine Learning concreto. Por ejemplo, si va a estar desarrollado en el campo de biología, pues todo el conocimiento de biología que se tenga, mejor. Porque es complicado comprender qué hace AlphaFold, por ejemplo, si no tienes ni idea de biología, mucho menos ser capaz de evaluar si es que lo que está haciendo está bien o no. Por mucho que sepas de Machine Learning, es que puedes saber un montón y te quedas en plan de no me entero. Así que si sabéis mucho de Machine Learning y os interesa la biología, la química o la medicina, tenéis ahí mucho futuro. Y al revés, si sois médicos o biólogos y os interesa mucho el Machine Learning, es que ahí va a pegar un petardazo el campo de estos modelos, que eso sí que es muy, muy revelador. Y otra cosa súper chula que también mencionan en el informe del estado de la inteligencia artificial de este año es cómo se está utilizando el Deep Learning para modelar el cerebro humano. Un ejemplo increíble es un modelo que se llama BrainLM, que es un modelo fundacional entrenado con 6.700 horas de registros de actividad cerebral humana obtenidos mediante resonancia magnética funcional. Estas imágenes lo que hacen es detectar cambios en la oxigenación de la sangre, lo que refleja a su vez la actividad en diferentes áreas del cerebro. Y entonces el modelo BrainLM aprende a reconstruir secuencias de actividad cerebral y tiene la capacidad de generalizar a nuevos patrones que no había visto antes. Lo que, si no habéis entendido nada de lo que he dicho en el último minuto, lo que hace es abrir la puerta a entender cómo funciona el cerebro y a diseñar aplicaciones clínicas personalizadas. ¿No es que nos parece brutal? A mí es que es la parte que más me gusta. Es la parte que menos entiendo, pero es la parte que más me gusta. Al final es que el Deep Learning empezó basándose en lo que se interpretaba del funcionamiento del cerebro humano con las redes neuronales, y ahora lo que se está haciendo es utilizar el Deep Learning para entender cómo funciona el cerebro. Es como un poco rollo cerrando el círculo, ¿no? Así que es como súper interesante, me encanta esta parte. Y ya para terminar, que me estoy alargando un montón, pero no quería dejar esta parte fuera, está todo el tema de la robótica. Porque así como OpenAI desmontó su equipo de investigación en robótica en 2021, pues ha vuelto a interesarse por este campo este mismo año y ha vuelto a crear un nuevo equipo de robótica. O sea que podemos esperar avances en este campo desde OpenAI, ¿no? Pero hasta poder ver estos resultados del nuevo equipo de robótica en OpenAI, tenemos los avances de DeepMind, que ha desarrollado AutoRT, que es un sistema que combina
modelos multimodales para que los robots entiendan su entorno y sugieran tareas creativas. Esto, junto con técnicas como RT Trajectory, que usa vídeos demostrando lo que el robot debería hacer para guiar el aprendizaje, está permitiendo que los robots se puedan adaptar a entornos desconocidos. Eso por un lado. Luego tenemos otro enfoque, que es el de la Universidad Carnegie Mellon, que utilizan vídeos de humanos para que los modelos usados por el robot aprendan cómo interactuamos con los objetos. Y además, estos métodos basados en razonamiento paso a paso con modelos del lenguaje son pues los que contaba antes con el modelo O1 de OpenAI. Pues esto lo que hace es ayudar a que los robots pues puedan descomponer las tareas complejas en subtareas más manejables. Entonces está avanzando muchísimo el campo de la robótica. Y por último, contaros que plataformas como Le Robot de Hugging Face están democratizando el acceso a la robótica con modelos y datos preentrenados que facilitan hacer cosas en el mundo de la robótica, que antes estaban es muy difícil entrar en el mundo de la robótica si no eres una gran empresa. Y empezar desde cero, sin datos ni nada, pues al final la robótica lo que hace es tener una barrera de entrada gigante. Así que con todas estas plataformas estamos viendo cómo la inteligencia artificial no solo está transformando la robótica, sino que también la está acercando a aplicaciones prácticas. Así que quién sabe, quizá lo que ahora parece ciencia ficción pronto lo tengamos como algo cotidiano en nuestras casas. El típico robot mayordomo que todo el mundo querría tener. O no, que luego siempre se vuelven en contra nuestra. Pero vamos, bromas aparte, al final la robótica este año está bastante potente. Veamos qué nos depara 2025. Y nada, esto os cuento por hoy. Os voy a dejar enlazado el informe completo porque me he dejado cosas fuera. Así que por si queréis echarle un vistazo, pues os lo dejo enlazado. Y nada, lo veis entero. Me encantará saber qué os ha parecido los avances de este año, qué esperabais, si os ha defraudado o no, cómo teníais vuestras expectativas, qué os ha llamado más la atención y qué creéis que nos depara el año que viene. Dejádmelo en comentarios y abrimos un debate, ¿vale? Como siempre, espero que os haya gustado el episodio y hayáis aprendido algo de valor. No olvidéis dejar un me gusta en iVoox, una valoración de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y sobre todo, como cada semana, muchas gracias por estar al otro lado, porque si no esto no tendría ningún sentido, sería yo hablando sola. Y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. Feliz semana y hasta el próximo episodio. Adiós.